Hola, ¿qué tal, hermanos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos con un invitado bien especial. Es el padre Noé Guerrero. Él es un experto en la parte vocacional. Y bueno, pues estamos bien contentos de que nos haya concedido un espacio para poder platicar aquí con el padre Noé. Padre, pues mucho gusto de que Hola. nos estés acompañando por acá. Gracias. No tanto experto ciertamente, pero sí con una experiencia un poquito larga, porque lo que llevo como miembro de la fraternidad misionera, desde que terminé la filosofía, he colaborado en la formación, desde acompañar a estudiantes de teología hasta ahorita, siempre he estado en el campo formativo. Sí. Y de una manera u otra, pues la experiencia ampara mucho en el acompañamiento de los muchachos. Y pues ahorita que ya estoy encargado de la pastoral vocacional, ciertamente vamos leyendo, nos vamos preparando, pero me ha ayudado mucho esta experiencia que ya traemos desde años atrás, ¿no? Sí. ¿De dónde eres originario, padre? Yo soy de Tamazunchale, San Luis Potosí. Es la Huasteca Potosina prácticamente, sí. Y padre, muy joven a ti te interesó la idea de entrar al seminario, ¿no? Podríamos decir que sí, porque mi vida de fe la empecé a vivir, iba a cumplir 17 años cuando empecé a entrar en este camino de la fe. Sí. Ya en este proceso, en este caminar, hubo un sacerdote que pues daba siempre jornadas vocacionales, charlas vocacionales a los grupos juveniles de la parroquia. Y pues era un padre que se interesaba mucho, o sea, dar esta formación vocacional a los jóvenes. Recuerdo que yo, de entre todos esos grupos de jóvenes, varios surgimos con inquietudes de entrar al seminario. El padre tenía mucha chispa, ¿no? Y así inició mi inquietud vocacional, con jornadas vocacionales, con acompañamientos retiros vocacionales. Y cuando yo le expresé mi inquietud al padre, en ese entonces vicario de la parroquia a la que yo pertenezco, le expresé mi inquietud y ya empezó un acompañamiento más específico, ¿sí? Sí. Pero digamos, esta inquietud empezó como de los 18 años, exactamente 18 años en adelante, ¿no? Padre, ¿crees que tu familia tuvo que ver algo en tu vocación al sacerdocio? No. Mi papá no era un hombre religioso, ni mi mamá. Mi mamá en algunas ocasiones la veía rezar, la veía leer la Biblia, o en algunos momentos iba a asambleas de oración, pero no tenían una práctica religiosa como tal. Después de que mi papá fallece, a mi mamá la empecé a ver que se empezó a meter un poquito más a la iglesia. ¿Sí? Y ahí como que empezaba yo a ver ciertas cosas en mi mamá con relación a la fe, ¿no? Pero no fue una familia que digas tú practicante, del cual bebí y dije, no, pues aquí surge algo. No. Mi familia era, digamos, católico sí, pero alejado. No tan cercanos a la no tan iglesia. cercanos, ¿no? ¿Y tienes hermanos? Sí, somos 5 hermanos. Mi hermano mayor se llama Leonel, y luego Antonio Guerrero, sigo yo, Noé, luego Anselmo y por último Javier, ¿no? Puros hombres, no hay hermanas. ¿Solo tú eres sacerdote? ¿Alguien más está en algún servicio de la iglesia? No, a tiempo completo soy yo como sacerdote. Cuando fuimos a un retiro, iban a cumplir 17 años, fue mi hermano Anselmo y yo que fuimos a un retiro. Pero pues él salió, sí, con ganas de cambiar, pero pues ¿qué será? Tardó 1 mes, 2 meses y volvió a las mismas jugadas, ¿no? Yo fui el que ya de plano entró. Perseverante. Perseverar, y a partir de ahí hasta ahorita, ¿no? Mi mamá ahorita ya es una persona muy entregada a la iglesia, ¿no? Muy practicante, y pues ya sus hijos ya estamos grandes, ella no tiene ninguna
ningún compromiso con nosotros, ¿no? Ujú. Se la vive en la iglesia, es adoradora nocturna, ¿no? Ah, Y también en el barrio, pues sale a visitar enfermos, sale a hacer rosarios. Está muy metida en la iglesia ahorita mi mamá. Es una mujer que ya no le impide andar metida en la iglesia. Ya sus hijos ya están grandes y pues a veces le hacen bullying mis hermanos. Ya vete a vivir allá. No, y mi mamá, bueno, pero se lo dicen en un tono así de chascarrillo, Sí, de sí, relajo, sí. no tanto que le estén... Porque al contrario, yo veo que mis hermanos se sienten contentos porque mi mamá se siente aún útil de hacer algo Claro. para el bien de los demás. Y esto le da vida, sí. le da vida, ¿no? Padre, ¿cómo fue así a grandes rasgos tu niñez? Digamos, la niñez, la adolescencia, pues es como cualquier otro niño. No es nada, digamos, nada extraordinario, pero llega un momento en que Dios ahí interviene, llega a la vida y cambia totalmente el panorama, ¿no? Entonces, ¿tu niñez cómo fue? Bueno, tuvimos una niñez en cuestión económica muy precaria. Mi papá llegó un momento en que perdió todo por el alcoholismo, ¿no? Y con su pérdida de todo, a nosotros nos deja en la miseria, ¿no? Se enfermó, ya no trabajaba. A mí me tocó vivir ya una situación de una pobreza total, muy, muy, muy pobre mi familia, mi papá, mi mamá. Llegó un momento en que mi papá solo trabajaba un día a la semana. Por su enfermedad ya, el alcoholismo lo enfermó, ¿no? Yo recuerdo que crecí en un ambiente de mucha pobreza, ¿no? Mi mamá muy delgadita, mi papá pues ya muy alcohólico, mis hermanos mayores tenían que trabajar como que asumieron la responsabilidad del sostén, ¿no? Uh-huh. Y a mí me faltó una referencia masculina, ¿no? Como papá. Como papá. Porque de muy temprana edad empecé a andar con grupitos de la calle, o sea, como que encontraba un sentido de pertenencia con ciertos grupos de la calle, ¿no? Es lo que pasa con muchos jóvenes, ¿no? Que al Exacto. no haber un buen apoyo familiar o una figura paterna o materna, pues finalmente hay un vacío, ¿no? Que se busca llenar con este tipo de cosas. ¿Ese fue tu caso? Sí, fue mi caso. Fue mi caso, de hecho, yo ya no continué la secundaria, después la terminé en un sistema abierto. Pues en realidad no tenía nadie que impulsar. Mi mamá tenía que trabajar para sostenernos, nos dejaba solos en la casa, ¿no? Ella se iba a trabajar, 8 de la mañana, regresar 3, 4 de la tarde, solito siempre. Recuerdo que íbamos a la escuela, teníamos que regresar a cocinar porque mi mamá tenía que ver por nuestro sustento, ¿no? Estuvo sola completamente, ¿no? Nos sacó adelante como pudo. Ya de grandes fue como empezamos a darle lugar a las cosas, ¿no? No sé si fue por pura gracia de Dios. A veces mi mamá dice, no sé si estoy soñando, porque el cambio familiar, no estoy diciendo solo mi cambio, el cambio familiar fue un cambio de 190 grados, 180 grados. 180 grados. Porque si yo te cuento que como somos puros hombres, éramos bien pingos todos, ¿no? Éramos bien pingos todos. La única mujer en casa era mi mamá, ¿no? Y mi papá muere, pues los 3 primeros éramos adolescentes. Uy. ¿No? ¿Qué edad tenías tú cuando falleció? 11 años, 12 años, ¿no? Más o menos por ese tiempo. O sea, digo, pues es que... o sea, bien adolescentes. Pues en la adolescencia uno pues anda con las sensaciones a flor de piel, ¿no? Y se presta para uno refugiarse en el alcohol, en las drogas, en los compañeros de la calle, con las muchachillas de la calle, andar en la calle siempre, ¿no? Y así fue como esta adolescencia, una adolescencia muy perdida, sin una referencia, sin ningún horizonte. Todos, el que sigue después de mí, aunque estaba más chico, pero bien perdidos. El más chiquitito pues todavía estaba pequeño, todavía no lograba dimensionar este problema, ¿no? Pero estaban muy perdidos. Pero hubo un momento en que empezamos a meternos un poquito más en la iglesia, acercarnos a Dios, empezaron a cambiar muchas cosas. ¿Por qué, padre? O sea, ¿cómo es que de ese mundo de no acercarse a la iglesia,
¿Qué fue lo que te mueve a hacerlo? Bueno, en mi caso, bueno... ¿O quién tomó la iniciativa en ese caso? Mi caso es semejante al de mis hermanos. Estamos muy metidos en las drogas. Yo, mis hermanos en el alcohol, ¿no? En una vida promiscua sexualmente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, empecé a como intentar querer salir de ese mundo. Como que yo ya no le encontraba sentido. Sí. O sea, drogarse todos los días, emborracharse todos los días, tener aventuras sexuales. O sea, como que hay un momentito en que todo eso no te llena, te deja. Sí. Sigues estando con un fuerte vacío. Y como que yo empezaba a decir, pues es que ya basta. Intentaba salir, pero algo me ganaba, algo no me ayudaba, algo me restaba fuerzas. Y eso me llevó de modo espontáneo a decirle a mi mamá, voy a un retiro. Estábamos en el comedor, mi hermano que sigue después de mí se embriagaba y él llegaba a la casa a darle de topes a la pared, pum, pum, y mi mamá se asustaba mucho. Yo era, yo era loquillo pero tranquilo. Sí era de esos loquillos marihuanos, lo que quieras, pero no era tan agresivo. Sí, sí. Y pues como que mi mamá no veía tanto problema conmigo, porque veía problema con mi hermano, porque él entraba en una situación de pérdida de control completamente. Entonces estábamos sentados en el comedor y dice mi mamá, hijo, ¿por qué no vas a un retiro? ¿Por qué no vas a un retiro? A lo que pues a mí no se me invitó, pero yo dije, yo también puedo ir. Ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó todo, pero ¿qué crees? Ahora que ya soy religioso y que pues hay una dinámica en nuestra comunidad de escribir en el diario espiritual. Sí. Y en ese ejercicio de ir escribiendo en el diario, hay muchas cosas que han ido surgiendo, ¿sí? Que ni yo mismo conocía. Ese ejercicio de ir sacando, o sea, la misma escritura va ayudando a sacar cosas que ni uno pensaba. Y algo curioso que surgió en una de esas escrituras, como que afloró un sueño de mi niñez. Afloró un sueño de mi niñez, quiero pensar que es de mi niñez, que un río me arrastraba y río abajo, el mismo río me sacaba, pero en ese sueño recuerdo que ese río, ahí donde me orilló, a la orilla estaba Jesús, pero vestido de morado, ¿no? Y él me lleva a una casita hecha de ramas. Lo que pasa que donde yo vivo hay 3 ríos donde en esos tiempos, pues mi papá, mi mamá nos llevaban casi todos los días al río, en las tardes, ir a andar, lavar, a pescar, a comer. O sea, vivíamos en el río mucho. Y como que afloró ese sueño que yo tuve y como que después... ¿Ya lo habías olvidado? Había quedado en el inconsciente, quiero pensar. Ajá. Porque yo no... ¿Te acordaste no que ese sueño lo tuviste? Ajá. En la niñez? Afloró el ir escribiendo. Afloró porque sí, después haciendo memoria yo recuerdo que algo así, porque todo lo que se veía en el sueño tenía que ver con cosas que yo vivía, cosas cotidianas que yo en ese tiempo frecuentaba, el río, las cabañitas así, las chorreras que hay en el río, o sea que hay partes de corriente fuerte. Recuerdo que una de esas me llevaba, ¿no? Y también esa imagen de Jesús a la orilla se parecía mucho a un santuario que una vez cuando éramos chiquitos mi papá nos llevó, ¿no? Señor de la Salud se llama. Y así, en todo ese sueño apareció esa figura de Jesús, que me llevaba y que ya ahí termina mi sueño, donde él me abraza en esa cabañita y ahí termina todo. Después yo le doy una lectura vocacional. Yo le doy una lectura vocacional y fue un signo vocacional también para que me confirmó a mí mi llamado. ¿Cómo cuántos años tenías con ese sueño? No tengo una fecha, pero yo recuerdo que cuando me andaba ahogando, tendría unos 9 años, 8 años. ¿Te andabas ahogando? Te andaba ahogando. O sea, mi papá me sacó, me dio unas nalgadas para que no me espantara. Me dio unas nalgadas para que no me espantara. Yo recuerdo que una ocasión así
Al andar en el río estaba crecido y como que era una poza y pum, nomás de repente perdí piso y mi papá me sacó y me dio unas buenas. No sé si parta de ese sueño, pero veo todo lo que viví en ese sueño, sí tiene que ver con algunas cosas que yo vivía, con cosas reales de ese tiempo. Y pues, ¿qué hago yo? Pues es algo que está en mi libreta, no es que lo ando compartiendo, sí. No, es algo mío. Y a ver, volvemos al sueño. ¿Cuál es la mirada vocacional que tú observas ahí? La mirada vocacional es de que Dios permitió en un cierto momento de mi vida que me llevara a la corriente del mundo, para que después yo experimentara su rescate y desde esta experiencia poder decir yo que Dios realmente se fija en los pecadores, los justifica, los sana, Él mismo los va. ¿Por qué esto? Porque yo he leído mucha literatura en relación a la vocación y pareciera que son muy selectivos. Muy selectivos con ciertas cosas sí, está bien, pero Dios llama a pecadores también, con historias grandes, fuertes y que las transforma, ¿no? Y yo cada vez que dialogo con un muchacho, con un joven, me siento muy empático. Entiendo su situación. Donde abundó el pecado, y sé que para Dios no es imposible llamar a esta persona. Claro, se le tiene que ir observando, ya con la experiencia que voy teniendo de acompañamiento, no todos los casos son salvables, hay unos que sí hay que tener cuidado, pero yo he experimentado mucho la eficacia de la gracia de Dios. También he experimentado mucho su misericordia, ¿no? Y me he dado cuenta que he visto muchas cosas de Dios en todo este proceso que he llevado, ¿no? Es decir, Dios se fija en mí siendo pecador, me permitió que me arrastrara a la corriente de la vida en ciertas cosas para después rescatarme y yo ser un signo de su misericordia con los demás. Con los demás, y cuando me encuentro con un joven que tiene ciertas situaciones, siento que lo puedo entender. Siento que puedo entender su situación. Hay más comprensión, ¿no? Más cercanía. No siento que, híjole, pues yo no sé qué decirte, nunca viví. No, yo me siento muy empático con él, ¿no? Y esto, digo, seguramente el video lo van a ver también algunos jóvenes que por esta situación tal vez como que haya cierta indignidad, ¿no? Que se sienta uno así, de decir, es que yo como para el sacerdocio o para un servicio en general, ¿no? Como laico incluso, para servir a la iglesia, como yo, si mira cómo soy, la vida que tengo, la vida que llevo, y como si hay cierta como indignidad, ¿no? de que Dios nos llame siendo así. Todos somos indignos, Dios nos hace dignos, ¿no? El pesebre empieza a ser bello después de que nace Jesús en él, ¿no? Nosotros ya conocemos el pesebre donde nació Jesús, pero después de que nació, bonito, bello, luces, patitos por aquí, estrellitas, nievecita, animalitos simpáticos. Incluso los mismos pastores ya no los vemos simpáticos. Pero todo eso viene después de la manifestación de Cristo. Antes de Cristo, el pesebre era frívolo, era precario, era sucio, pues un lugar rústico. Sí, ¿no? Si queremos ver el pesebre antes del nacimiento de Cristo, pues no es algo tan bello. A partir de que nazca Cristo, esto cobra dignidad, ¿no? Ya empezamos a ver otro tipo de pesebre, ¿no? Después de que los pastores van a ver al niño Jesús, a partir de ahí empezamos a ver unos pastores simpáticos, incluso van los pastores a Belén, corren presurosos, nos hacen ver unos personajes simpáticos. Es decir, que Jesús transforma esas realidades. Exacto, ¿no? Exacto. Decimos, ¿eran dignos ellos de que se les manifestara? No. ¿El pesebre era digno de que naciera ahí? No. La dignidad viene después de que Cristo nace en él. Entonces, si yo quiero voluntariamente hacerme digno para que el Señor me llame, nunca lo logrará. No depende de mí, ¿no? Después de que experimento la gracia de Dios, es cuando ya viene una respuesta mía, ¿no? Es cuando yo ya colaboro con la gracia, ¿sí? Porque yo estaba muy metido en ciertas situaciones bien complicadas que para mí no era posible ya salir. Puedo decir que después de que experimenté esta misericordia de Dios, a partir de ahí me empiezo a decir, pues yo soy digno.
Y si yo celebro la Eucaristía, no es porque sea digno, el Señor me ha hecho digno. Claro. Y constantemente Él ratifica al hacerme digno. Ahora bien, cuando se dice, es que no soy digno de que me llame el Señor, pero es que no depende de que tú seas digno. Depende del Señor que te va a hacer digno y que ponga tus ojos en ti. Me llama mucho el caso de Mateo, que hace poquito acabamos de escuchar el Evangelio. ¿Cuándo fue? El sábado, ¿no? Cuando él encuentra a Mateo sentado en su mesa de impuestos y le dice, sígueme. Mateo es un recaudador de impuestos, un pecador publicano, público. Entonces, le dice, sígueme, ¿no? ¿Era Mateo digno de que le dirigiera su mirada sobre él? Pues está a servicio del pueblo romano, de un pueblo pagano. Para el pueblo judío es impuro. Le roba los impuestos a los judíos para dárselos a los romanos, peor, tantito, ¿no? Y Jesús pone su mirada y dice, sígueme. Se levanta y lo sigue, ofrece un banquete. Ahí empieza a transformar la vida. Si Mateo hubiera querido antes decir, no, pues yo quiero que el Señor me llame, no puede. Está metido, está postrado, dice el texto, estaba sentado en su mesa de impuestos. Está en una situación imposible de salir por sí mismo. El Señor, yo pienso que la vocación está en que el Señor pone tu mirada en ti. Una mirada que llega al corazón, una mirada que llega al fondo. Y no depende que el Señor me mire para que me llame. Yo solo tengo que distinguir si el Señor en esa mirada me pide algo especial. Y a partir de ahí empieza mi proceso de ser digno. Él me va haciendo digno. Él me va transformando. Esa es mi experiencia. Claro. En tu caso fue difícil este proceso de cambiar, de aceptar el llamado del Señor, de asimilar que Dios te llamaba a ti para el sacerdocio. Yo siento que el Señor irrumpió muy feo en mí. Sí, tuve que dar una respuesta yo, pero no le di muchas vueltas al asunto desde un principio. Y también yo soy de esa experiencia de que ante el llamado de Dios, así como dice ante los llamados, los relatos vocacionales, y se levantó y lo siguió. Y dejaron todo y lo siguieron. Es decir, hay una respuesta, o sea, no se le reflexiona tanto. Cuando tú ya percibiste algo, no se le da muchas vueltas, simplemente toma una decisión y sigue, punto, ¿no? En mi caso, cuando yo tuve esa inquietud, porque mi inquietud empezó así, quiero ser sacerdote. Algo muy rudimentario, una idea interna, pero muy sencilla, muy alejada de cuenta, como algo que tú alcanzas a ver, pero a lo lejos, que no ves con tanta claridad, pero que se va aclarando poco a poco, ¿no? Y yo a partir de ahí no sé qué me pasó, o sea, por eso digo que fue algo muy espontáneo, porque yo cuando empiezo a sentir esa inquietud de ser sacerdote, porque así surgió el deseo, quiero ser sacerdote, ¿no? Fue cuando el vicario de la parroquia en ese tiempo a la que yo pertenezco, fue cuando empezó a darme un acompañamiento más específico. Pero cuando yo empecé a sentir esa inquietud, el ser sacerdote, pues en los grupos juveniles las muchachas mandan saludos, en ese tiempo todavía cartitas y todo eso. Yo recuerdo que no, es que yo voy a ser sacerdote. Como que irrumpió algo así que lo asimilaste, ¿no? Asimilaste sin darle tanta interrogante a la cosa, actuaba de acuerdo a aquello que sentía. ¿Por qué a algunos les cuesta mucho este proceso? Digo, en tu caso a lo mejor no, pero hay quien sí, ¿no? No sé, es un misterio. La vocación en realidad es un misterio. A veces uno cuestiona la respuesta de los demás. Tiene que ver mucho la personalidad, porque también yo en lo práctico soy muy reaccionario ante las cosas, hacerlas ya y solucionar ya y hacer aquello ya y que termine pronto. Tal vez tiene que ver la personalidad, ¿no? Sí. Pero o sea, no sé en qué consista el que a algunos todavía le den muchas vueltas a aquello que puedan sentir. Desconozco, ¿no? Cada quien, Dios tiene una pedagogía con cada personalidad. De hecho, yo no había sufrido ninguna crisis vocacional.
Yo nunca he sufrido una crisis vocacional en cuanto a mi sacerdocio. Ajá. Yo siempre he venido muy seguro de lo que quiero. O sea, desde que inicié con esta inquietud sacerdotal, siempre he venido bien seguro con lo que quiero. O sea, ni aumenta ni baja, simplemente he tenido claro. ¿Y por qué digo no había tenido una crisis vocacional? Tal vez soy anormal, pero hace poquito acabo de pasar una, pero no en cuanto a mi sacerdocio, sino en cuanto a mi vocación de ser miembro de la fraternidad. De la fraternidad te refieres a, digo, para quien no sabe, a la Fraternidad Misionera Apóstoles de la Palabra, que es la comunidad a la que perteneces, ¿no? Sí. Hace poco, que será iniciando este año, empezamos como con una cierta crisis de identidad con la fraternidad, ¿no? Pues es algo que dije, chihuahuas, o sea, pero en realidad en mi inexperiencia de crisis vocacional sí me agarró como, porque no había tenido una crisis vocacional. O sea, una situación que te ponga en jaque en aquello que quieres. Siempre había venido con mucha seguridad, apostando, teniendo seguro que Dios me llamó a ser sacerdote, y también tengo un momento muy preciso cuando me siento llamado a ser apóstol de la palabra. O sea, son dos momentos muy precisos y diferentes. Pero, pues, cuando uno menos lo espera y llega aquello, y en inicio del año 2023, con esta crisis de, ¿tendrá sentido seguir en la fraternidad? Uy, sí. Es una cuestionante y te lo digo sin vergüenza, y te lo digo sin pena que me vayan a ver los padres de la fraternidad, porque es una experiencia, ¿no? Pero me llegó muy fuerte, de tal manera que yo ya estaba empezando a pensar otras opciones. Redoblé mi oración. Y providencialmente se atravesaron estos ejercicios y reunión que tuvimos con los padres, y ahí renové nuevamente mi vocación comunitaria en la fraternidad, ¿no? Pero no había vivido una crisis vocacional, ¿no? Ahorita puedo decir, ya viví una crisis vocacional. No la había vivido, de verdad, no la había vivido. Siempre he venido bien seguro en todo lo que quiero, en seguro. Pero esto también me hacía un poco insensible, esta seguridad con la que he venido, me hacía un poco insensible con los procesos vocacionales de los demás. Esta crisis finalmente trajo un fruto hacerme bueno. Más humano. Hacerme más comprensivo con que no todos tienen el mismo proceso y misma seguridad, ni la misma respuesta. Y Dios tiene una pedagogía distinta con cada uno, ¿no? Padre, pues es interesante escuchar el testimonio de un sacerdote, la vida. Esa es la parte humana también, que a veces no nos detenemos a pensar en nuestros sacerdotes. La parte humana, la parte de familiar, de cómo es la vida antes de la vida religiosa, que todos pasan por alguna situación, ¿no? Y como para ir terminando esta breve charla, que a mí me gustaría seguirle, al menos para que quede grabada, y ya después de la grabación vamos a seguir platicando, pero ¿qué consejo tú darías a los jóvenes que todavía están en ese proceso, en esa búsqueda de encontrar su vocación, y que probablemente sea el llamado a la vida religiosa? Disponibilidad. Simplemente preguntar a Dios cuál es el camino que tú quieres que yo siga. ¿Cuál es el camino que tú quieres que yo siga? Y la mayor disponibilidad. Decir, aquí estoy, Señor, quiero hacer lo que tú quieras. Y el Señor va a ir mostrando. El Señor no confunde. El Señor no hace entrar en confusión a uno. Cuando Él llama a alguien, le va mostrando con claridad los signos, las señales. Claro que nosotros como seres humanos nos exige ir discerniendo, pero Dios nunca confunde. Dios nunca nos enreda para ver, no. Él, cuando llama a alguien, es claro con Él. Le va mostrando signos claros para que esta persona tome decisiones, ¿no? Que muchas veces puede afectar nuestras resoluciones. A veces de parte de nosotros el prolongar mucho una decisión
o el retrasar mucho una decisión, aunque Dios pudiera llamarte, pero si muchas veces no damos el paso, porque la vocación es una cuestión de fe, la vocación es una realidad de fe, implica dar un paso en fe, ¿sí? Claro. Siento que algo me llama, implica dar un paso en fe, y siempre va a haber miedos, siempre va a haber temores, siempre hay un margen de error en una decisión vocacional. No esperemos que nos llegue una certeza absoluta para tomar una decisión. Es decir, no esperemos estar libre de algún miedo o de algún temor para tomar una decisión. Siempre va a haber un cierto miedo, una cierta inseguridad, un cierto temor para tomar esta decisión. Siempre hay un margen de error. O sea, tú y yo no contamos con ninguna certeza absoluta para decir, estoy segurísimo que aquí Dios sí me llama. No es. Claro. Por eso hay que pedirle a Dios que nos vaya mostrando el camino. Y Dios existe y muestra con claridad el camino, ¿no? Y pues yo les invito a estar disponibles, porque Dios, cuando pone la mirada en uno, no lo suelta. Pues Padre, muchas gracias por este tiempo que nos diste. La verdad es que aprendemos mucho y gracias por compartirnos tu historia, tu experiencia. Y pues ahí van a estar apareciendo los datos por si quieren contactarte, por si quieren a lo mejor saber más de los apóstoles de la palabra, de la fraternidad misionera. Y pues muchas gracias, Padre, nuevamente. Y nos gustaría que termináramos, que nos dieras tu bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Saludos. Hasta la próxima. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo.